Dios te bendiga en esta noche. Nuestro deseo, damos gracias a Dios por esta oportunidad más de transmitir a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto con un tema muy interesante que edifica nuestra vida y prepara nuestra vida para ese advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con un tema que se titula ¿Qué pides a Dios? Si buscamos en Mateo capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es la oración, el vínculo que nos pone en comunión con Dios. Es la oración donde nosotros, al acercarnos a Dios, reverenciamos su nombre, alegramos su corazón, pero también le expresamos a un Dios que conoce todas las cosas, aún de nuestras peticiones. Es el mismo Dios el que nos dice en su palabra como Padre que nosotros podemos ir a Él y buscar, podemos ir a Él y tocar, y podemos ir a Él y pedirle. La Biblia dice: pedid y se os dará. Es el Padre amoroso que está dispuesto a bendecir a su Hijo, aún ese Hijo obediente que tanto ama al Padre, y el Padre ama al Hijo, y quizás no le dé lo que el Hijo quiere, sino sí le puede dar lo que le conviene al Hijo, e inclusive también lo que le edifica. Hoy Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo una vez más que quiere que nosotros nos podamos acercar a Él, y nos podamos acercar a Él a través de la fe. Amén. Es la fe la que nosotros utilizamos para acercarnos a Dios, porque nadie se puede acercar a Dios sin creer que Él no existe. Es decir, que esa persona, si cree que Él no existe, Él no se acerca a Dios. Pero aquella persona que puede creer que Dios está y que Él es galardonador de los que le buscan, esa persona se acerca a Él. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solamente nos acercamos a Él creyendo que Él está, creyendo que Él está ahí, sino también que escucha y que también Él es galardonador. Él puede dar recompensa, puede bendecir, puede contestar aún nuestras peticiones, aún nuestros deseos. Así que tenemos muchas peticiones y podemos tener muchos deseos. Hoy, si te preguntase cuál es tu petición, puedes hablar de peticiones materiales, de peticiones espirituales. Es muchas las peticiones que podamos presentar delante del Señor para que sea conforme a su voluntad. Pero qué hermoso que el mismo Jesús, cuando Él nos enseña a orar, habla acerca de qué pedir. Y es donde dice en esa oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Amén. Qué interesante. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Qué interesante. Dice que le pidamos a Dios el pan, que le pidamos a Dios el sustento diario. Y si nosotros le pedimos a Dios el pan, nosotros pensamos, nos viene a la mente que es el alimento natural que necesitamos para sustentar nuestro cuerpo. Amén. El hombre puede sustentar el cuerpo a través de diferentes alimentos, aún de origen mineral, aún de origen vegetal, de origen animal. Aún sustentamos el cuerpo con diferentes tipos de alimentos, diferentes tipos de carne blanca, carne de los peces, de mamíferos, diferentes carnes que podemos sustentar, y añadimos al cuerpo proteína, añadimos al cuerpo vitamina, carbohidratos, grasa, que nos ayuda a mantener nuestro cuerpo físico. Muy importante es el cuerpo físico, porque es templo del Espíritu Santo y Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Así que nosotros debemos de pedirle al Señor el sustento del pan nuestro de cada día, de los alimentos que nosotros podemos consumir diariamente. Y también nosotros debemos de darle gracias a Dios siempre que vayamos a comer de estos alimentos. Darle gracias a Dios porque hemos pedido. Muchas veces comemos, nos sentamos en un restaurante a la mesa, aún en la mañana, el desayuno, en la tarde, y se nos olvida el orar, darle gracias a Dios por los alimentos. Pero debemos darle gracias a Dios. Muchas personas aún pasando hambruna, algunos sin dinero y otros sin poder adquirir alimento. Algunos mueren de hambre, pero gracias a Dios, como dice el salmista: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, el pedir el sustento, el pan de cada día, eso es nuestra necesidad, pero el darle gracias a Dios cada día
es nuestro deber darle gracias a Dios. E inclusive, no solamente darle gracias a Dios, sino también pedirle al Señor que esos alimentos sean santificados, sean limpios. Creemos en el poder de Dios, que cosa mortífera íbamos a comer y no nos hará daño. Y creemos en ese Dios que cuida de nuestras vidas. Pero si nosotros no oramos por los alimentos, si comemos animales que en ocasiones o en el pasado fueron animales inmundos, aunque Dios le dijo a Israel y a su pueblo que no comiese, pero ya en la gracia y a través de la oración dice la palabra de Dios que son santificados. Pero ¿cómo van a ser santificados si tú no oras por los alimentos? Le puedes pedir al Señor alimentos, pero debemos de orar por esos alimentos que diariamente consumimos para el sustento de nuestro cuerpo. Pero cuando Jesús decía, pedid el pan nuestro de cada día, no solamente iba al alimento natural, sino al alimento espiritual. Amén. Y sí, somos cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un % de materia, pero también somos espiritual. Y el sustento de nuestra vida espiritual, de nuestro espíritu, en nuestra alma, ese sustento es con el pan de vida, es con el alimento que dice la palabra, que es su palabra, la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 4, que el mismo Señor le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús 40 días, 40 noches en ayuno, tenía la necesidad, tenía hambre, fue tentado, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Pero Jesús le responde claramente, no solo del pan natural vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es sustento a nuestro espíritu. La palabra de Dios es el sustento a nuestra alma. Debemos de escudriñar la palabra, de leer la palabra. Debemos de ir a la palabra para sustentar nuestra vida espiritual. La palabra nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo le decía esa gran verdad a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es algo que procede de Dios, escrita por los hombres y tiene una finalidad. Y la finalidad es edificar, enseñar, redarguir, es corregir, es instruir, es sustentar. Y todas estas cosas las hace con el alma. Hoy Dios nos está llamando y nos está exhortando a que nosotros deseemos la palabra. Busquemos la palabra como ese niño recién nacido que puede buscar la leche no adulterada. Es decir, esa leche que su madre puede darle de los pechos, esa leche materna no está adulterada. Es una leche que es original, es una leche perfecta que nutre la vida del niño en su desarrollo natural. Asimismo, la palabra de Dios es esa leche espiritual no adulterada. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, del 2 al 3. Pedro le dice a la iglesia, el apóstol nos dice, desead como niño recién nacido, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hemos experimentado la benignidad de Dios, si experimentamos la salvación, su bondad, vamos a desear la leche espiritual. Vamos a desear la palabra de Dios. Sí, vamos a decirle al Señor cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Aún el pan natural, pero cada día también buscaremos un rema. Buscaremos una palabra que edifica nuestra vida, que habla lo más profundo de nuestro corazón. Porque la palabra de Dios llega y puede nutrir hasta lo más profundo del corazón. Es una espada de dos filos que quebranta los tuétanos, llega hasta el interior del hombre y lo puede fortalecer de una manera extraordinaria como solo la palabra del Señor lo puede hacer. El mismo Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que Jesús le decía, está en la palabra el testimonio de quién yo soy. Cuando nosotros buscamos en la palabra, cada día indagamos, escudriñamos, aprendemos en la palabra, vamos a tener revelación, vamos a tener iluminación. Hay mucha gente que pueden caen en desmayos, caen en ocasiones en debilidades y es por falta del alimento físico.
Sin embargo, hay muchas veces el cristiano no tiene visión, el cristiano no tiene una energía, no tiene un impulso para continuar hacia adelante, porque carece del alimento diario, carece de leer la palabra, carece de escudriñar la palabra. ¿Desde cuándo no estudias un libro? ¿Desde cuándo no le haces preguntas a las Escrituras? No puedes indagar en las Escrituras los días, aún los tiempos en que estamos viviendo. Venimos a la casa de Dios, recibimos una palabra en la mañana quizás, pero ya la palabra queda a un lado. Podemos atesorar tiempo en las redes sociales, podemos atesorar tiempo en tantas cosas, en afanes, en ansiedades, en placeres, aún en alimentar nuestro cuerpo. Pero ¿y qué? Dedicar un tiempo a leer la palabra, a escudriñar la palabra de Dios, y de esa manera vamos a recibir el sustento diario. Jesús dijo: Padre, darles el pan nuestro de cada día. Esa era la petición. Pidámosle al Padre el pan nuestro de cada día. Es decir, que es algo diario, es algo que es ordinario. No es el pan de una semana, es diario. De una manera también paralela, Dios ministraba a su pueblo Israel. En el desierto, Dios le daba maná en el desierto. Pero sin embargo, la orden era que ellos recibiesen el maná, el sustento del maná, pero no podía pasar ese alimento hasta el otro día. Era diario, dice la palabra. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, que cuando buscamos esa palabra de Dios, ese rema de Dios diariamente en nuestra vida, Dios va a añadir bendiciones. Dios nos va a poner en prueba si anhelamos su palabra, si anhelamos la guianza que hay en la palabra, el sustento que hay en la palabra. Porque el sustento que hay en la palabra, nadie lo puede dar. Amén. Dice el Salmo 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Es decir, que el salmista decía: susténtame con tu palabra. Y si me sustentas con tu palabra, yo voy a vivir. Sí, vamos a alimentar nuestro cuerpo y cuidar nuestro cuerpo, pero ¿y qué del espíritu? ¿Pero y qué del alma? No vamos a ser hombres que podamos tener musculatura o una gran fuerza natural, pero hombres raquíticos en lo espiritual, hombres en decadencia en lo espiritual. Y los días que estamos viviendo son días de que tenemos que tener una fortaleza espiritual mayor que una fortaleza física, una belleza espiritual mayor que aún la belleza física. E inclusive sin descartar que debemos de atender el cuerpo, cuidar el cuerpo, porque también es un mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Cuántas veces has dejado de comer? Llevas horas sin comer, un día sin comer, y mucha gente le cae en temblores. El azúcar puede bajar, el azúcar en la sangre, y se pueden hasta desmayar. No pueden concebir la concentración, ni inclusive tampoco pueden tener una buena visión. Pero cuando la palabra llega, y cuando llega el rema de Dios, cuando buscamos la respuesta de la palabra, cuando deseamos la leche espiritual no adulterada, cuando le decimos al Señor cada día: dame el pan nuestro de cada día, Señor, Dios nos va a hablar en la necesidad, en lo particular, en el diario vivir. Dios nos va a hablar. Y no solamente Dios nos va a hablar y nos va a fortalecer, sino que nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de alegría. Hoy tenemos como lema para este año 2025, fiesta en el desierto. ¿Quieres hacer fiesta en el desierto? Tienes que pedirle al Señor el pan nuestro de cada día. No vamos a poder hacer fiesta sin tener una relación con la palabra, ni sustentarnos con la palabra de Dios. No es la plata, no es el oro, no es ninguna de esas cosas. Es la palabra de Dios la que alimenta nuestro ser espiritual y la que nos llena de gozo y esperanza, gozo y expectativa. Jeremías lo pudo experimentar. Jeremías capítulo 15, versículo 16, decía el profeta, aún en medio de la rebeldía del pueblo, en medio de su llanto, en medio de las tribulaciones que pasaba el profeta Jeremías, los desprecios, todo lo que sufrió el profeta llorón, como muchos le dicen,
Dice la palabra que Jeremías escribía: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En medio de la tribulación y los días de persecución de Jeremías, dice la palabra que el alimentarse con la palabra y recibir la palabra le había sido de gozo, le había sido de alegría. Esa área de pedirle a Dios no podemos descartarla. Tienes peticiones, puertas abiertas, tienes peticiones de hijo, de una esposa, de un matrimonio, de un negocio. Tantas peticiones podemos tener en el ministerio, pero cada día decirle al Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no solamente ese pan natural, dándole gracias a Él y santificándolo cada día, sino también esa palabra que necesitamos a nuestro espíritu, esa palabra que la recibimos en la mañana y la compartimos en las redes sociales, y alguien puede poner un me gusta, o alguien le toca, es cambiado, porque la palabra de Dios es la que cambia, es la palabra de Dios la que transforma. Sí, es buena, y muchas veces leer un libro, ver un comentario es positivo. Es bueno ver una frase que pudo poner un siervo de Dios y aún compartirla, aún sin conocerlo. Pero sin embargo, cuando tienes una palabra que Dios te ha dado, eso cala tu vida, trata con tu vida, y cuando tú la compartes con otra persona, edificas a la otra persona. Son los días de traer una buena noticia, son los días de mirar la palabra, son los días de estar enfocados en la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a estar preparados para esa venida que está a las puertas de nuestro Señor Jesucristo. En la oración, el Señor nos enseñó a pedir. No olvidemos, no vamos a olvidar esa frase hermosa y decirle al Padre cada mañana: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Desearlo, buscarlo cada día, y será de sustento a nuestra alma, de bendición a nuestra casa, y también de esa manera vamos a vivir. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Oramos, esta palabra se haga realidad aún con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por la sugerencia, gracias por la ordenanza. Dijiste en esa oración modelo que cuando nos refiriéramos al Padre, le diríamos al Padre: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ayúdanos, Señor, a desear tu palabra. Ayúdanos, Señor, a pedir por el pan natural que alimenta y sustenta el cuerpo, pero también tu palabra, ese rema que viene a nuestra vida, escudriñando las Escrituras, trayendo una revelación, trayendo iluminación. Aún en el contexto que vivimos, de lo viejo, Señor, se pone en realidad en lo nuevo, porque tú, Señor, haces todas las cosas nuevas. Bendícenos, fortalécenos, y te pido, Señor, que nos alimentemos con tu palabra y la podamos compartir. Ella será lámpara a nuestros pies, ella quebrantará también nuestro corazón, porque parte en la piedra en dos. Aún, Señor, ella sustentará nuestras vidas, y nosotros de esa manera viviremos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo. Recuerda, pedirle al Señor el sustento diario. Comparte esta prédica, háblale a otro de la palabra, oremos los unos por los otros y vamos a tener una semana hermosa, porque Dios así lo desea. Dios te bendiga, es mi deseo.